A ver aquí. Se supone que ya estamos en línea. Aquí ya estamos transmitiendo felizmente. Quiero empezar dándole la bienvenida a nuestro querido psicólogo Roberto, que ya te andábamos siguiendo, ¿no, Roberto? Estamos bien contentos de poder compartir en esta noche, en esta tarde ya, y cada uno de los temas que hemos estado compartiendo, les agradezco a cada uno de los psicólogos, pero Roberto, de verdad, bien agradecida por el apoyo tan tremendo que nos das esta noche con este tema tan interesante y tan fuerte, Roberto. El proceso académico en la pandemia. Ay, Roberto, tenemos preguntitas, pero háblame pero tú estás bien metido en lo que es la academia, lo que es la escuela, lo que es todo este proceso. Gracias a la gente que ya se está conectando con nosotros. Margarita Hermosa, gracias. Isabel, gracias que ya se están conectando con nosotros. Muchas gracias. Roberto, te doy la bienvenida. No te voy a soltar, aunque tú de repente estás bien hecho un montón de trabajo. Y donde quiera andas, Roberto trabaja en cuántas escuelas trabajas ahorita, Roberto? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. No, ya me retiré bueno, me retiraron de CECITE. De verdad. Me gustaba mucho el trabajo ahí, pero con los cambios y las dinámicas, pues usted sabe, ¿no? Tengo la oportunidad de ser docente en Xochicalco y pues trabajar en la clínica Reencuentro. Entonces, no me Me alejo encanta. de la educación. Me encantan los procesos educativos. Súper. Hoy en día le propuse este tema porque hace poco estoy trabajando con un gran amigo que es director Ajá, el maestro y director Eduardo de telebachilleratos. Ahí lo conocí cuando yo estaba en telesecundaria y nos ajá. interesa mucho la educación porque yo no soy docente de formación, soy docente por gusto y en el proceso educativo, la maestría que Roberto, pero tengo. mucho gusto. Tú eres de hueso colorado, te encanta, ¿no? Sí, fíjese que en mi desarrollo personal tuve docentes que me marcaron, tanto para bien como para mal. Nunca fui un alumno destacado, pero Eso es tampoco era maravilloso. un alumno me he identificado mucho con los alumnos que tienen problemas de aprendizaje. Yo en mi desarrollo personal, les comparto, ¿no? Tuve dislexia, no, discalculia, perdón, Ajá. discalculia. Ujú. Y eso, la discalculia, para aquellos que no sepan, es volteamos los números en algunos puntos por un proceso madurativo del cerebro. Claro. Tomé terapia y por ahí se me abrió el espacio de lectura, porque una parte de la rehabilitación de este esquema de los números, pues es la lectura, ¿no? Sí. A diferencia de la dislexia, que es voltear las letras, ¿no? Entonces, desde muy pequeño identifiqué eso y me he ido desarrollando. Y en la actualidad veo que el proceso psicoemocional del niño, pues es importante. Entonces, quiero ser empático, ¿no? Empático porque ahorita los padres de familia que tienen al niño ahí o al adolescente, yo les recomiendo que también les generen un espacio adecuado porque como padres a veces discutimos y el niño a lo mejor está o el adolescente en clases y se va con esa idea, ¿no? Hablas de la discalculia, Roberto, y de verdad que viene tan ad hoc ahorita, porque muchos padres de familia sabemos que es un problema, cerebral, un problema neuronal que estamos ahí batallando, principalmente específicamente en las matemáticas, que es equivalente, ¿no?, a la dislexia. Y de verdad, ¿cuántos de nosotros como padres jamás nos dimos cuenta, Roberto? Ay, voy a decir esto, vas a decir que es imprudente, ¿no? Pero los papás de antes no nos dábamos cuenta, Roberto, los de antes no se daban cuenta. ¿Cómo que no aprendes y vas a aprender porque vas a aprender, ¿no? Entonces ahorita ya hay tanta forma de darnos cuenta, de saber qué es lo que está pasando y esto es maravilloso, Roberto. Sí, y eso es uno de los grados más bajos, ¿no? Ajá. Yo recuerdo compañeros que tenían problemas de aprendizaje y no eran por un trastorno, una situación así, Sí. simplemente porque no identificaban Uh que el -huh. niño ocupaba lentes.
Entonces siempre es estar pendiente de los niños, ¿no? Hay O que otros no que, oía, ¿no? o que no escuchan. Y uno como docente, y en eso también quiero ser bien claro porque luego los papás dicen, es que los docentes no hacen nada, no nos alcanza el tiempo porque en las escuelas de gobierno, pues son grupos de 40 niños. Usted que nos hizo el favor en su momento cuando yo era activo en CECITE, Ay, sí, pues maravilloso, me la pasé de padre. pues eran grupos grandes, pues. Y yo les decía, pues es que los alumnos son el reflejo de casa. Simplemente los papás no seguían indicaciones. Entonces, por eso es el reflejo de los hijos que hay dentro de las aulas, ¿no? Sí. Ahorita, Roberto, hablando de todo esto, con la pandemia, es una nueva adaptación que nos cuesta tanto, Roberto, que no nos estamos adaptando, que es un montón de problemas. ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poquito sobre esto que estamos viviendo, este proceso académico, este proceso, esta nube, ¿no? De que, no sé, que, se está, que nos estamos enfrentando. ¿Qué pasa? Fíjate qué interesante. Esta semana estuve hablando con varias personas que me decían, yo ni por aquí me daba la idea de que mi hijo tuviera un problema en la escuela así. Yo no sabía que mi hijo no entendía esto. Yo no entendía que mi hijo era tan, ya sabes las palabras mágicas de nosotros como madres mexicanas, burro. Yo no sabía que él no ponía atención, pero ya lo vi, ya lo vi. Entonces, ahorita no sé qué está pasando desde tu perspectiva en base a este tema. Cuéntame cómo es que tú ves las cosas. Bueno, el desafío educativo desde la reforma que se institucionalizó en México Uh -huh. es una reforma, desde mi punto de vista, en la cual la habilidad socioemocional se ve permeada por primera vez en el sistema educativo. Sí, Entonces, hay dos vertientes aquí. Ya al alumno no se le puede reprobar. ese es el... Entonces, esa vertiente ha caracterizado a que los alumnos, pues, les da igual, ¿no? Al final del día, una actividad aprobatoria. Sin embargo, hay que establecer que la parte socioemocional es súper importante. El niño, el adolescente o el estudiante, simplemente ahorita hablamos de un duelo, pues imagínense presentar un examen con un duelo. Sí, El alumno antes, o al menos en mis tiempos, era bueno, pues hazle como puedas, pero tú vienes y me presentas el examen. sí. Esas partes de normas sociales se han visto vulnerables. Ahora en la época de pandemia, pues obviamente el docente no podemos gestionar que el alumno tenga un área adecuada porque sería intrometernos en su intimidad, Sí. porque el alumno nos está abriendo sus puertas, al igual que el docente, de una intimidad que ahora se ve vista desde todo otro ángulo, ¿no? ¿Cómo obligamos a un alumno que encienda su cámara? ¿Cómo? No se puede. Porque, o al menos yo trato de ser empático, ¿no? Porque hay alumnos que no sabemos qué situación está en casa. Se habla que son más de 871.7 millones de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Los cuales están en esta parte de educación en el hogar. En México, la Secretaría Pública, como en todos los países, no ha adoptado programas de acompañamiento emocional en el niño o en el adolescente. Por ahí a los padres de familia yo les convengo que le den, y es una parte muy importante para mí, es como mi alma mater, aparte de mi universidad, CIJ. CIJ da talleres de acompañamiento para los jóvenes en tiempos de COVID. Uh -huh. Yo les sugiero a los papás que tengan al adolescente o al niño ocupado en algo. Sí. El ocio es la madre de todos los vicios. Fíjate, Roberto, que hablabas de mantenerlos ocupados. Dentro de esta nueva modalidad pues, de todo hacerlo por internet y todo estar trabajando por aquí. Una de las cosas que yo le preguntaba a un joven hace tiempo atrás, le decía, dame tu día, ¿qué haces en tu día? ¿Qué es lo que haces? Roberto, muchos jóvenes están sin hacer, así te voy a decir una palabra, nada.
encerrados en su cuarto. Estoy en clase. Se me decía una personita, entro a las 7 de la mañana a tomar clase y salgo hasta las 4 de la tarde. Y yo dije, ¡ah! ¿Qué? 4 de la tarde y mamá no me molestes y no me déjenme en paz y me voy a tomar una hora. Me dice, Hanna, estoy sorprendida, o sea, ¿cómo? Entonces, dentro de todo esto, los jóvenes también, y te digo la verdad, muchos padres de familia no le creen a los hijos que están bajo presión. Hay jóvenes que están bajo presión, que están viviendo una presión, que están viviendo un duelo, que lloran porque no le entienden a la escuela, Roberto. No le entienden a esta modalidad no pueden verse a la cámara, no quieren hacerlo. ¿Y cómo superar esto, Roberto? Tú estás diciendo los duelos no nomás es lo que estamos viviendo por los fallecimientos, por las muertes y todo lo que estamos viviendo, el duelo, las secuelas del COVID, sino también el no poder enfrentar esta modalidad. Es bien fuerte. Se habla que la reforma educativa vino a presentar una equidad o una igualdad en la educación. No hay que confundir lo que es equidad e igualdad. Hay adolescentes o niños en este aspecto educativo que tienen un enorme desafío de equidad. Hay algunos que el internet pues no les funciona o que incluso los padres de familia tienen que ver esa parte o trabajo para comer o pago el internet. Entonces, desde ahí se plantea esta perspectiva de que el alumno a lo mejor es de 10, pero si no tiene las herramientas, es poco probable que pueda superar esto, ¿no? El acceso igualitario o desigual de Internet, como lo queríamos ver, representa en México, en lo que viene siendo México, un gran desafío para el docente, porque como docente tenemos que entender esa parte, ¿no? No todos los alumnos aprenden igual, no todos los alumnos tienen la misma capacidad y no todos los alumnos pues tienen el acceso. Cuando me dicen que inicia las clases a las 7 de la mañana y terminan a las 4, depende el grado, ¿no? Pero con los alumnos de universidad me queda claro, yo trato de no, luego me jalan las orejas la dirección, pero de no dejar tantas tareas porque seamos honestos, o sea, y yo les digo a los alumnos, ¿de qué me sirve que te memorices, que hagas, si al final de cuentas la psicología es en contacto, ¿no? Con el otro. Entonces, yo trato de no saturarlos tanto de tareas. Los grandes modelos educativos, y ojo con esto, no dejan tareas escolares. El modelo finlandés no deja tareas. Al contrario, toda la actividad se hace en clase bajo supervisión. Ay, profes mexicanos, escuchen esto, por favor. Yo, yo, Ayúdenos. yo creo que los docentes, con los que yo compartí, seguimos esta línea, ¿no? Pero el mismo sistema educativo te exige evidencias, ¿no? ¿Cómo medimos a un niño por medio de un examen? Y hay niños que a lo mejor, o adolescentes que en el examen realmente tienen el conocimiento, pero no pueden en ese momento. Y hay que adecuar eso. Yo les sugiero a los padres de familia que si tienen el tiempo, se sienten, aunque sea que no los vea la cámara, pero a tomar clases con sus hijos. Y que vivan eso, porque muchos padres, pues ni siquiera saben usar el internet, y es la realidad. La verdad. Y no pasa nada, al contrario, sería una herramienta de aprendizaje y de que se conecten con sus hijos. ¿Qué podemos hacer como padres? Hacer un acompañamiento transversal. Te acompaño en esto que estás haciendo, pero asimismo, dime qué estás haciendo. Claro. Eso sería una parte Esa empatía, ¿verdad, interesante. Roberto? Ser Porque, empático. porque llega un momento, Roberto, en que se nos hace un lado la empatía, hacemos un lado la empatía y metemos esa exigencia, ¿no? Tienes que aprender, y es las palabras mágicas que usamos aquí son, es tu responsabilidad, es la única responsabilidad que tienes. Me hablaba una chica hace tiempo atrás llorando y me decía, se lo juro que yo quiero ser lo mejor en la vida, quiero terminar una carrera, pero llorando, pero dice, pero no puedo, me es muy difícil.
y percibí esa desesperación, Roberto. Digo, chin, qué fuerte, ¿no? Sentarse ahí y esa tremenda exigencia por parte y está bien, pues es nuestro papel también como papás, lo que no queremos es que nuestros hijos se queden sin lograr las metas, ¿no? Marco Antonio Veloz Tobar dice, el cerebro tiene conexiones que se generan desde niños. Los jóvenes nunca tendrán la misma estructura cerebral que los adultos en cuanto a información y tecnología, dice Roberto, el psicólogo. Y dice, el reto es comprender y estudiar las necesidades de los jóvenes. Están comentando aquí, las necesidades de los jóvenes en cuanto es posible o adicciones o dependencia emocional relacionada con las tecnologías. Wow, buen El cerebro se termina de desarrollar hasta los 20 años. Es cuando el crecimiento termina. Aquí pasa algo interesante. El cerebro es un músculo con estructuras anatómicas iguales. Los niños en la actualidad están con atención dispersa por tantas modelos perceptivos, porque son muchas cosas, ¿no? El celular, la computadora, los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el proceso atencional, por ende, se ve diezmado. Esto no quiere decir que no se pueda dar el aprendizaje. El aprendizaje jamás va a ser estático. El aprendizaje es dinámico. Sí. Y como es dinámico, conforme nos vamos desarrollando, generamos estructuras nuevas. Yo les pongo un ejemplo claro. Si evocamos cómo se nos enseñaron las tablas, los números, primero fue el número, 1 y una manzanita. Después fue la suma. Una manzana más otra manzana es igual a 2 manzanas. Y eso suena, pues, en teoría muy fácil, ¿no? Pero si somos empáticos con el niño, imagínense ahorita, por medio de algo virtual, no tener el contacto con la maestra. Yo estoy en esta parte con los preescolares, que ahorita están en línea, ¿no? Y yo me Sí. pregunto, la idea del preescolar es que el niño juegue, ¿Cómo? contacte con otro. Entonces, pues ya desde ahí. Lo más importante de la primaria, desde mi punto de vista y lo que dice la parte de la psicología educativa, es el receso. Es lo más Porque en el receso el niño interactúa, juega, incluso lo que aprende lo lleva a cabo en las horas de receso. Yo les pongo en aquellos tiempos, ¿no? Muchos de nosotros aprendimos a que se nos regresara el cambio cuando nos mandaban por las tortillas. Sí. Y esos son procesos educativos dinámicos. En la actualidad vemos que es más complejo para modelos de aprendizaje o de estudio. ¿Por qué? Porque son muchos elementos. Simplemente ahorita me puedo meter a Google y poner educación en tiempos de pandemia y me va a salir una cantidad de información. Y tenemos que ir dirimiendo cuál es clara y cuál no. Entonces, ahora seamos empáticos con los niños y el adolescente. Se llena tanto de información que cuando se les deja la tarea, pues, ¿qué hacen? Copy, paste y pego. Y listo. Y al final hacemos adultos que cuando llegan a un trabajo se les exige ciertas competencias, pues no las tienen. No las tiene. Y a nivel emocional, pues son adultos que no controlan. Son adultos que a lo mejor 2 meses, 1 mes en un trabajo, cambian. Y es esa parte, ¿no? Y entonces la educación en tiempos de pandemia, pues debe dar un viraje de 360 grados. Yo supongo que hasta el próximo año, si bien nos va, nos vamos a regresar a presencial. Mientras tanto, no creo. Entonces la educación en línea, los papás deben de verla como una herramienta. Muchos de los que yo soy también de esa parte, pues ahorita me conviene más estar en línea como alumno. Lo digo como alumno porque pues puedo estar tomando a lo mejor un curso del DF en otras horas, estar en línea, seguir aprendiendo. Pero para un alumno, pues no tiene el receso simplemente.
no sale de ese ambiente familiar para ir a descargar emocionalmente con los amigos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es que en mi casa está pasando esto. ¿Cómo se desfogan? ¿Cómo se desfogan? Decías algo bien cierto, Roberto. Ya de adultos cambian de trabajo, andan de un trabajo a otro. Voy a decir una imprudencia, fíjate. Habemos mucha madre de familia que decimos, es la escuela el problema. Vete para la otra escuela, ¿no? ¿Qué es lo que está? Y luego otra escuela, y vete a la otra prepa, y vete a la otra prepa. Y después de adulto decimos, porque el chiquillo anda de escuela, de trabajo en trabajo, ¿verdad? De aquí para allá. Entonces, ¿qué pasa? Pues como tú dices, ¿no? Ese proceso de adaptación también a nosotros nos está costando como a los jóvenes. En este proceso, Roberto, hay muchas opciones, no solamente para los jóvenes, para los padres. ¿Qué herramientas podemos tomar? ¿Cómo yo me puedo adaptar y ayudarle a mi hijo? Decías hace ratito, siéntate con él, aunque sea sin cámara, pero siéntate con él. Eso lo hemos aconsejado desde que yo estaba en escuela para padres y donde hemos dado curso. Y es bien maravilloso, pero ¿cómo le hago para que los papás de verdad hagan caso, Roberto? ¿Cómo hay técnicas donde el padre pueda entender al hijo? De verdad que es estresante para Yo los hijos. en las técnicas, más allá del modelo educativo, siempre les comento a los papás cuando reprobaba un alumno, ¿no? Al final de cuentas, el reprobar no significa el fracaso de él, ni como persona, ni como ser humano, ni como alumno, ni nos habla de una discapacidad. Nos habla que algo está permeando, algo está afectando. Yo considero que antes de cualquier cosa, el papá debe poner en esta parte. Hay diferencias en inteligencias. Hay alumnos que sí generan una inteligencia emocional. Ajá. Goldman nos habla de esta parte de la inteligencia emocional. Ese libro de inteligencia emocional, creo que todos los papás lo deben de leer. A partir de esa inteligencia emocional, pueden generar empatía con el hijo, ¿no? Y Ujú. entenderlo desde esa parte. La otra situación es, y es algo que siempre cuando estaba de orientador le decía, antes de que llegara el papá y me decía, es que cómo es posible que la escuela haya permitido que el alumno, que mi hijo haya reprobado 5 materias. Y yo le decía, bueno, antes de que inicie, ¿cuáles son las materias que reprobó su hijo? Y había papás que me decían, no, pues eso usted lo debe saber. Y yo les complementaba, no, pues es que yo sí lo sé, pero su hijo no vive conmigo. Ujú. Y ya ahí era cuando les hacía un insight y decían, no, pues la verdad no sé qué materia reprobó. Si en veces no sabían ni en qué salón estaban. Y es una realidad, eso es una realidad, ¿no? Entonces, yo siempre les comentaba una pregunta sencilla, ¿qué comida le gusta a su hijo? Eh, Hay verdad, es verdad que no con esto quiero decir que malos padres, no, pero sí identificar y en esa identificación entender al otro. Checar la carga curricular siempre es importante. Como padres debemos ver qué materias hay y cuáles son el área de oportunidad de mejora del alumno. Entonces, checamos la carga de materias ujú. y desde ahí podemos ir analizando, ¿sabes qué? Mi hijo siempre ha quizás tenido problemas en matemáticas. Entonces, hacer una media. Ok, tienes problemas en matemáticas, vamos a hacer una media. ¿Por qué los tienes? ¿No? Por esto, X o Y razón, ok. Te puedo llevar con un especialista. Si no hay dinero para el especialista, entonces acercarme al docente. Oye, docente, pues veo que mi hijo tiene problemas con matemáticas. No es porque usted sea un mal docente, que sí lo sabemos. Habemos docentes que somos malos. Es una realidad. ¿Para qué callar? Sí, 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 pero en eso también el padre también se debe acercar al docente. claro. Y muchas veces el padre de familia quiere responsabilizar al docente. Entonces,
primero la carga de materia, segundo identificar patrones entre fluctuaciones que le digo, bueno, si de mi primer parcial al segundo parcial hubo una baja, identificar por qué, ¿no? Irlo graficando. Eso se puede hacer de manera sencilla, pero estar en constante comunicación. Apunten, chicos, apunten. Si no hacemos esta estructura dinámica entre docente y padre, se pierde la balanza. Se pierde la balanza y entonces el chico o la chica dice, bueno, pues aquí me puedo ir por la libre porque puedo ir con mis papás y decirles, no, pues es que es culpa del maestro, es que el maestro me mira mal, es que el docente. Y el papá, en esta cuestión, pues debe estar 50 y 50, ¿no? Porque como hay docentes que son muy empáticos, hay docentes que no, hay docentes que son muy exigentes, hay otros más laxos, como en la vida misma. Va a haber patrones muy exigentes, va a haber patrones medios y va a haber patrones muy laxos. Pero eso es la vida en sí. El proceso educativo es formativo, no normativo. Formamos, pero no normamos. Las normas vienen dadas en casa. Por eso me decía una mamá que qué importaba si el chico llevaba el pelo largo. Y yo le decía, yo soy de la idea de que al chico pues puede llevar el pelo como se le dé la gana. No va a adquirir ninguna, no va a ser más inteligente, menos inteligente. Pero en lo normativo y en lo formativo, pues no va a llegar a un trabajo y decir, pues trabajo en McDonald's y quiero traer el pelo largo. Pues, ¿qué le va a decir McDonald's? Pues no puedes trabajar aquí, vete con tu pelo largo. Y lamentablemente vemos que los alumnos que están egresando, pues si ustedes van a un Oxxo y checan qué tipo de empleados tienen, en algunas ocasiones se pueden dar cuenta que es mucho de este sistema educativo, ¿no? De que pues se van por la libre. Así es. Roberto, decías, yo de verdad, yo espero que las personas que nos están escuchando, aquí hay unas preguntitas bien interesantes. Dice, como dice Patricia González, dice, como padres sí estamos preocupados por lo que les pueda afectar, sí estamos preocupados. Dice, ¿quién se verá? Te pregunta Roberto, ¿quién se verá más afectado según tu opinión, los pequeños o los adolescentes? Es que en esta parte de afectar, quiero ser bien cuidadoso porque luego no quiero generar una neurosis, Ya sé. dijera Freud. Más que afectados, ciertas herramientas sociales se van a ver cambios, ¿no? Por ahí a mí me gusta mucho Vygotsky y Luria. Ah, sí, a mí también. Vygotsky habla del momento social, histórico y cultural. Ahorita estamos en un cambio social, histórico y cultural. Por ende, muchos terapeutas, y lo hablo desde esa parte, algunos están en contra en dar en sesiones en línea, porque se pierden ciertos aspectos. Yo soy de la idea que sí, que en realidad sí se pierden ciertas cosas, pero también se ganan otras. Claro, Entonces, el proceso educativo es muy noble. Los más pequeños van a tener mayor habilidad en lo tecnológico, pero quizás, y digo quizás, entrecomillado, menor capacidad socioemocional. totalmente. Pero ¿sabes qué, Roberto? Esa parte es bien interesante. Hablas de esa capacidad, ¿no? Que sí se pierde porque estar aquí, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros, ¿no? Lo que es lo formativo, lo normativo. Realmente, este, yo como madre, en lo normativo, que mi hijo te está pasando mucho tiempo por la escuela, lo que tú quieras, siento que esa parte te está mutilando, tanto tiempo estar ahí es bueno. Entonces, la otra parte voy a tratar de yo fomentarla en casa. O sea, ser como esa parte, no ese conjunto. Entonces, ¿qué pasa para no mutilar al niño, para no romper esa parte social? Pues yo te saco, te llevo. Ahora sabemos que no se puede hacer tanto, mucho no se puede hacer por lo de la pandemia, pero ahorita veo que hay madres de familia que están buscando la forma de cómo el niño no pierda esa parte social en ellos. Sí, y es complicado.
Bien La complicado. realidad es complicado. La señorita, dijera, me educaron de esa manera cuando, no sé si les tocó a ustedes, ¿no? El cachetadón. La señorita que preguntó eso, no sé de qué edad tenga el niño, pero hay una herramienta Ah, que sirve mucho, que es el semáforo de las emociones. Y ese. muchas veces en los niños en los periodos de, pues yo digo que de los 5 hasta los 7 Ujú, años, y a nivel primaria se puede ir utilizando la herramienta de las emociones o el semáforo de las emociones, ujú. que el niño ya vaya identificando las emociones primarias. Y en el constructo educativo, lo que hacían en el aula, las docentes, sobre todo era eso, que el niño cuando se enojaba, que no podía completar alguna tarea, porque se frustran también los niños al no completarlo, lograba tener ese tiempo. Muchos padres le exigen al niño de primaria como si ya fuera un adulto y se le olvida en la parte emocional, porque si yo le digo a mi hijo, es que no puedes, es que no piensas, el niño se queda con esa idea y hace Sí. inferencias después. Entonces, les comento, digo, el semáforo de las emociones lo pueden buscar en Google y lo hacen en casa, ir identificando y también que el niño vaya comprendiendo sus emociones y que es normal enojarse y que es normal estar triste, pero Sí. que la emoción no nos controle, que nosotros controlemos la emoción. Y Sí. ahorita vemos que muchos adolescentes pues no tienen ese control. Sí, como tú decías, ¿no? Acerca de la teoría sociocultural de también que Vygotsky no habla mucho de eso, pero esta parte de los semáforos este me encanta a mí el semáforo de las emociones, Roberto, y entender como padres que las emociones son pasajeras, no son estáticas, no se quedan ahí, no puedo estar toda una vida enojado, frustrado, alegre, triste, no puede ser. Entonces, qué padre enseñarle a los niños eso, ¿no? Patricia te dice que como de 7 años, dice, como de Sí, 7 años. sí puede implementar el semáforo de las emociones con él. Pati, También apunta. el diario de las emociones, cómo me levanto, cómo me duermo. Yo casi no trabajo con niños. No me gusta trabajar con niños y Roberto, a mí me encanta. no es tanto por los niños, es que si no hay un cambio en la dinámica familiar, por más Ujú. que se trabaje con el niño, no va a haber cambios. Entonces, los papás dicen, es que mi hijo tiene un problema. Sí, quizás, pero ese problema de raíz lo puede manifestar, pues, de muchas cosas, ¿no? Desde una es el ambiente familiar. Entonces, sería ese, para un niño de 7 años puede ser el semáforo, la situación de las emociones y que contacten por medio del dibujo. Los niños, regularmente a los niños les gusta mucho dibujar. Entonces, por medio de eso puede ir dibujando. ¿Cómo te sentiste en la clase del día de hoy? Dibújamelo. Y ya el niño a lo mejor hace un trazo y ustedes pueden ir percibiendo, ¿no? Entonces serían esas clases y también acostumbrarlo a horarios. Si no está yendo a la escuela, por ahí me decían, es que para qué ponerle uniforme al niño si de todos modos va a estar en casa, porque es una estructura. Si tú le permites o les permitimos al niño presentarse al aula, aunque sea virtual, sin uniforme, los estás desorganizando, Y porque en algún punto claro, va a regresar a la escuela. sí. Entonces, ponerle horarios. Y hay una tabla que se llama la tabla de las obligaciones o tabla Ujú. de tareas. En, Apunten, e- chicas, tabla de las obligaciones. en esa tabla le pueden poner tareas a un niño ya de 7 años, ya extender la cama, recoger juguetes, sacar basura, lavar platos y creo que hay otra más, no recuerdo, pero le pueden ir poniendo sobre esa tabla de las obligaciones o de tareas, palomitas, estrellitas y que se gane un premio o simplemente el reconocimiento. Yo les invito a que primero hagan el reconocimiento y ya después que se ganen las cosas, ¿no? Porque si no, los estaríamos condicionando de manera operativa a que siempre tengo que recibir algo para hacer mi tarea. Y Entonces, aguas no, cuando no lo reciben, ¿no? Aguas. exactamente. Entonces es primero condicionarlo sobre el reconocimiento. Estas son tus tareas, son tus obligaciones.
Así como yo tengo una obligación de proveerte comida, tú tienes obligaciones y estas obligaciones te van a permitir ser. Chicas, apunten de verdad que las técnicas o lo que nos está hablando Roberto es bien interesante. Checar esa carga curricular es bien importante, Roberto. No era la de mismo de mis tiempos, Roberto. Ay, que este nuevo nombre de esta materia jamás en la vida la había visto, ¿no? En mis tiempos, español, matemáticas y lo básico. Ahora todo ha cambiado, Roberto. Pero chicas, apunten, es muy interesante. No solamente la carga curricular, ¿qué maestro da? Cada maestro, Roberto, eso es maravilloso, porque hay veces que maestros que no los conozco en todo el año. Aparte, tú hablabas algo bien interesante, identificar los patrones. Ay, estoy para que apunten, chicas, porque me están diciendo aquí, me está preguntando que si un niño de 11 años, Roberto, 11 añitos, en lo que tú me dices cómo trabajar de esta forma, ¿no? Esta área con los niños de 11 años, de los patrones. En mis tiempos había ese temorcito de, es que si hablo con el maestro le va a agarrar la tierra a mi niño, aunque el maestro tenga la culpa. Mamás, de verdad, como decía Roberto, no, pues fallamos como maestros, cometemos errores, no solamente, y ahorita Roberto que todo se graba y que todo está en las manos de los niños y en las manos de los adolescentes en un teléfono, ¿viste? Ahorita si el maestro hace algo, ¡pshum! Ya está puesto en internet y ya está cuidado, igual con un alumno. Entonces, ¿qué pasa? Identificar los maestros, conocer a los maestros, tener esa interacción con los maestros es maravilloso. Y trabajar lo que son el semáforo de las emociones, dibujos, las tablas. Todo esto es una formación de hábito bien fuerte, ¿no, Roberto? Que muchas Sí. veces, ahorita en la actualidad, las mamitas hermosas somos, ay, como que nos da flojerita, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y es un proceso medio difícil. ¿Por qué? Porque, ay, no, Roberto, pues estar encerrada y tú estar checando nomás al chamaco, pues qué aburrimiento. Mejor me la paso en Facebook, TikTok y todas las demás redes. Entonces, me pregunta Isabel, Roberto, ¿qué podemos hacer en esta área con un niño de 11 años? ¿Cuántas técnicas hay, no? ¿Cuántas cosas podemos hacer? Pues es que les comento, yo no soy especialista infantil, pero sí es normal irlos condicionando. En ese condicionamiento operante debemos entender cómo fluctúa el niño, tampoco le vamos a poner exigencias que no. No Claro. vamos a decirle, ve y trabaja y tráenos dinero, sería poco probable. Pero con un niño de 11 años también lo mismo, ver qué patrones puedes utilizar e ir identificando si tiene cuestiones de horario, porque ahorita los chicos se están acostando muy tarde. Entonces, y los también, esa parte de que el niño duerma sus 8 horas y su tiempo también le da la capacidad cerebral a estarse habituando. Hay que recordar, y hay una frase de la cultura japonesa Sí. que siempre, ahorita la recuerdo. También mi proceso atencional se ve diezmado a veces. Nos habla de que la inteligencia no es lo habitual. El ser inteligente no se supone que te va a abrir la vida. Lo que, lo que genera que nosotros tengamos que generar ciertas acciones repetitivas, ¿ok? Sí, tienes razón. Dice Marcos Veloz, dice, hay lugares donde los profesores se han sentido tan presionados por su desempeño que uniones han querido penalizar incorrectamente los padres, que los padres estén presentes o graben las clases en diferentes Ah, lugares. las clases no se pueden grabar, el sistema educativo. Cuéntame de eh, eso, sí, Roberto, no se las pueden clases grabar. no se pueden grabar porque hay, primero que nada, si son menores, las clases hay una normatividad por seguridad de los chicos, de Ya los pararon, alumnos. pero antes se grababan, ¿verdad, Roberto? Es que ahí es aquí caemos en si lo hago está mal o está bien.
pero también caemos en que muchos alumnos y muchos docentes y muchas instituciones se dieron cuenta que la clase tenía que ser grabada para que los padres o incluso los alumnos pudieran entrar a deshoras, que no estuviera tan saturada la red. Entonces, regularmente no se pueden grabar las clases, pero se llegan a acuerdos para que por seguridad del alumno no salga esa información, porque cabe destacar que los docentes también firman un contrato de confidencialidad. Entonces, Ajá. es importante esa parte, ¿no? Ese aspecto. Yo soy de la idea que los padres dejamos a un lado las herramientas como YouTube. Yo les aseguro que muchos papás se meten a TikTok, saben usar Instagram, o la gran mayoría. Los que no, una disculpa por meterlos al saco. Pero también es importante, a mí nunca me gustó el álgebra. Sin embargo, ahorita en YouTube hay un maestro que se llama, creo que Yo Soy Matemáticas, y te Oh, sí, explica todo, o sea, te explica paso por paso, y yo mucho de lo que no aprendí en la escuela o en mi desarrollo, lo aprendo en esa página, y lo aprendí en mi desarrollo como orientador, ¿no? Que se acercaban algunos alumnos y me decía, oiga, profe, es que no le entiendo esto, ¿me lo explican? Y yo, pues soy malísimo para las matemáticas, pero pues deja ver el video, lo vemos juntos y ajá. ya lo desarrollamos. Igual sería interesante. Ya me acordé de la frase, la disciplina vencerá tarde o temprano a la inteligencia. Es esa idea japonesa. Y los japoneses tienen esta parte de la disciplina. No es que sean más inteligentes, son más disciplinados. Si disciplinamos a un ser humano o a nosotros mismos, tarde o temprano terminamos venciendo a la inteligencia. Entonces yo les digo eso, hagan que sus hijos se vuelvan disciplinados, que tengan un Ese es orden clave. y sobre ese orden, tarde o temprano van a vencer a la inteligencia. Porque les comento, los que sacan dieces no necesariamente son los mejores profesionistas. Créanme, lo digo por experiencia. Nunca fui un alumno de 10 y yo sabía que podía llegar al 10 y varios docentes hablaron conmigo y me decían, es que tú no quieres el 10, tú no me haces tareas. Y les digo, pues no, porque si con el puro examen llego al 8, ¿para qué me desgasto por el 10? Me quedo con el 8. Sí, mi mamá cuando vio esa parte de mí me dijo, es que ya cuando creciste me di cuenta de eso. Yo en la primaria, yo terminaba las actividades y me ponía a molestar al niño de al lado, porque me aburría de cierta manera. Entonces, es decir, por eso tengo tanta empatía con los alumnos que son esos alumnos que los tachan los maestros de que, ay, es que es muy contestón, muy rebelde. Siempre un alumno así, si uno como docente llega y le habla, sabes que no entres a mi clase, pero te pongo el 6, el alumno se va a mover, se va a quedar, pues, ¿cómo me estás haciendo un truco? ¿Por qué? Y ya se le va comentando al alumno, ¿no? Ujú. Mira, no es nada personal, pero he notado que quizás no quieras estar en mi clase. Dime qué te molesta de la clase. Y muchos alumnos se abren y dicen, ¿sabe qué, maestro? La verdad ni es con usted. La verdad traigo estas problemáticas y, y pues pasa esto, ¿no? No me escuchan en casa, mis Mm, papás se están divorciando, mi papá cuando llega le pega a mi mamá y yo tengo que salir a defenderla, le pega a mis hermanos y yo lo tengo que defender. En mi casa hay veces que no tenemos para comer. Y a mí me tocó eso en telesecundaria. Yo daba clases en una telesecundaria eh, allá por el ejido Gómez, casi por el 2000. Y ujú. esas telesecundarias se les daban los desayunos, la comida escolar. Entonces Sí, había alumnos que decían, es que yo llego y es lo único que como. sí, me tocó esa parte, trabajar con alumnos así. Y entonces entendemos por qué el alumno pues no va a dar el 100%, ¿no? Si no hacemos una educación humanista, es Ujú. poco probable tener ciudadanos que se preocupen por el otro. Tenemos ciudadanos pues es que a mí no me han robado, entonces no tengo problema, ¿no? Ujú. No tengo ningún familiar con una adicción,
no es mi problema. Debemos hacer que el niño o el adolescente también vea en casa, ¿sabes qué, mijo? Pues lo que gano es esto y hay esto. No esperes más. Sin embargo, yo estoy aquí para apoyarte. De veras, muchas personas piensan, Roberto, que hablando, ¿no? De todo esto, de la inteligencia, que el cerebro es un misterio y no saben muchos no sabemos sobre la inteligencia y cómo funciona. Ese maravilloso músculo que se tiene que trabajar cuando piensas acerca de la inteligencia. Muchas personas creemos que nace inteligente. Es que no nació inteligente, es que sí se nació inteligente, ¿no? Por lo tanto, permanecemos creyendo que no nació inteligente el niño cuando pues tenemos que entender que dentro de esa corteza cerebral hay billones y billones de pequeñas células, las cuales se van ramificando y esas células nerviosas, es un músculo que tenemos que trabajar, papás, de verdad, un músculo que tenemos que trabajar. Pero ¿cómo lo trabajo, Roberto? Pues leyendo, ayudando al niño, a forzar al niño, a sentarlo, y no hablando de forzarlo, sino el hacerlo, deber hacer las cosas, es como estas maravillosas células nerviosas y cómo este músculo de la inteligencia se ejercita. Entonces, como tú decías, la alimentación, lo que decía, ¿no? La pirámide de Maslow, ¿no? No, Roberto, tan importante que es la alimentación. Roberto, en nuestros tiempos o ahorita en estos tiempos, para un niño era muy fuerte, como tú decías, el no llegar desayunado, solamente desayunar esa parte, o cuando llegabas con un zapato roto, o cuando llegabas con el uniforme que no estaba, que no se parecía al de los demás. Eso eran factores de no aprendizaje también. Eran factores. No es que el niño no fuera inteligente, es que todo eso eran factores. Entonces, ahorita nos estamos enfrentando a esta nube de verdad, de adaptación, de estar bajo las redes sociales. Bueno, pues ahora nos tenemos que adaptar a este nuevo proceso. Entonces, y ayudar al chico, ¿verdad? Como tú decías, Roberto, ayudar al chico a desarrollar esa inteligencia. Como tú dices, a mí me encantó lo que dijiste, ¿no? Yo no fui un joven de dieces en su totalidad. Yo le decía a mi hijo, yo cometí el error, fíjate, de decir a mi hijo, tú eres ochero, hijo. Y me salió la universidad ochero. Y ahora sus hijos que son de 10, me dicen, no, pues ellos son de 10, mamá. Pues bueno, cada quien trabaja con sus hijos y vamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? En el proceso de aprendizaje también los padres debemos aprender la parte educativa, ¿no? Y yo entiendo que muchas madres, sobre todo aquellas madres solteras, no se dan, no tienen este tiempo o esta capacidad de tiempo y se sienten desde la culpa, ¿no? Desde la Sí. culpa quieren enmendar cosas que a la larga, y ahí me voy a meter otro tema, ¿no? Pero bueno, uno es así. Me compartió una alumna hace poco, ¿no? Que vivió el duelo de la separación de sus papás. Una alumna excelente, ¿no? De 10. Y empezó a bajar de calificaciones. Yo le dije, a mí no me preocupa que saques un 5, ¿eh? Realmente no me preocupa porque también el reprobar nos da esta capacidad empática y de levantarnos de los fracasos. El fracasar no está mal y muchas veces tomamos o los papás decimos que si el alumno o mi hijo reprueba es un fracaso, pero en el fracaso nos hacemos persona. Hay un Sí. libro para todos los papás y todos los que nos acompañan que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Ujú. Víctor Frank. En ese libro nos habla de eso, ¿no? Quizás el chico o la chica tenga que reprobar, y no digo que esté bien, pero entender desde dónde, ¿no? Aquella palabra tan en boga ahorita, la resiliencia. Una cosa es ser resiliente y establecer esto, porque la alumna me decía, es que ya acepté que mis papás se divorciaron. Sí, pero pues no lo debes de aceptar. Ser resiliente. Al final la aceptación, ¿cuántas veces no aceptamos muchas cosas que son negativas?
es cierto. Entonces, ser esa parte resiliente, ¿no? A mí me gusta mucho estar de docente con jóvenes porque créanme que se aprenden, créanme que si ustedes se toman el tiempo van a aprender mucho de sus hijos, les pueden dar muchas enseñanzas a los hijos. Maravilloso. Por ahí hay un cantautor, Edgar Oceransky, luego también me pongo así en mi modo trova, ¿no? Ujú. Pero en una de sus canciones dice, y yo todavía me lo sigo preguntando, si realmente los padres le debemos la vida a nuestros hijos y se nos olvida que somos seres individuales y no podemos vivir a través de nuestros hijos. No. Es que yo quise ser doctor, mi hijo tiene que ser doctor. Es que yo hubiera sido esto, sí, usted hubiera sido, pero su hijo es individual, estamos en un proceso de acompañamiento. ¿Qué pasa si el niño quiere ser filósofo? ¿Qué pasa si el niño quiere ser músico? Pues yo entiendo, ¿no? Como padres, ¿de qué va a vivir este? Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos trovadores, cuántos poetas no fueron frustrados por eso, no? Cuántos buenos músicos preciosos, ¿verdad? Se quedaron ahí, por no decir no. Y yo les digo siempre a los alumnos que quieren ser músico, pues sí, puedes ser músico, pero pues no eres tan bueno. ¿Qué te faltaría para ser bueno? No, pues esto y esto, ok. ¿Por qué no estudias dos carreras? Quizás una que te permita y la otra establecerte, ¿no? Y son patrones que vamos tomando. Cuando el niño dice, quiero ser policía, no, mi hijo va a ser policía o bombero, que es lo más adecuado, ¿no? A veces en esas edades. Y luego etiquetamos, no, 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 mi hijo tiene que ser médico, abogado, no. Por eso en esta parte de pandemia nos alejamos, pero podemos acercarnos, los tenemos ahí, pues, en su habitación. Sí. Sin embargo, yo entiendo, yo soy empático también con los papás después de llegar de una jornada de trabajo, después de haber atendido, pues llega uno cansado, llega uno drenado. Y eso me pasa a mí. Y ya lo que quieres es llegar y dormirte. Entonces el niño piensa que la vida es así. Papá sale temprano, regresa tarde. Algunos sueños se alcanzan, ¿eh? Pero De algunos, sí. decía otro gran filósofo que sigo, ¿no? Em, Hay que establecer que es muy diferente el éxito a la felicidad, porque hay personas exitosas que no son felices Sí. y hay personas felices que no son exitosas. Entonces, tenemos que ver esa parte, ¿no? Entonces, a mí me encanta trabajar con jóvenes. Yo les sugiero a los que están ahí siguiéndonos en la conversación que establezcan qué quieren del proceso educativo. Porque muchas veces antes, o hace muchos años, la meta del proceso educativo era que supieran leer, escribir, sumar y restar. Pero va más allá, hay que hacer el conocimiento nuestro, hay que enamorarnos. Yo le digo a los alumnos, hay que enamorarse del conocimiento, hay que enamorarse de la carrera, hay que enamorarse de saber. Aristóteles, Platón, Sócrates, no andan perdidos, ¿no? Sócrates con eso de yo solo sé que no sé nada, Sí, ya no. nos daba la oportunidad de aprender. Sí. Y la mayor virtud del hombre es el aprender. Roberto, si hay alguien que yo veo que está bien enamoradote de lo que hacer es tú. Cuando te conocí no parabas. Ya ibas para allá, ya ibas para acá. Ideas, ideas, bien inquieto, bien inquieto. Hablaste de la resiliencia y muchos confundimos la resiliencia, como tú dices, bien, bien dicho, que me estás diciendo. Esto se ha convertido en un término muy popular, Roberto. ¿Qué significa la resiliencia? Ya sabemos, pero la adversidad es parte de la vida. Siempre te vi alegre, contento, feliz, parecías de verdad. Yo tenía que subir un monte y tú lo subías 20,000 veces al día, y tú feliz y contento, ¿no? Roberto, la resiliencia es decir siempre sí, sí, profe, sí a todo mundo, porque soy resiliente, o sea, ¿cómo está esto? Porque es un tema bien interesante como padre y como alumno.
es que no me gusta la forma en que el maestro me habla, es que no me gusta la forma, no me gusta esta materia, o cómo le hago con esto, cómo puedo ser resiliente a todo esta parte, este proceso académico, este proceso educativo. ¿Dónde entra la resiliencia aquí? El proceso educativo es muy noble, la Bien educación noble. es muy noble. Yo siempre he sido inquieto, de hecho, desde que yo recuerde, siempre, siempre. Pero yo no he sido, hay niños o hay personas que no son emocionalmente que contactan, que somos más estructurados. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy tan emocional a veces. Soy más como Pero de, eres bien tolerante, bien, comprendes a los muchachos y si reprobaste, pues vamos, eres como muy afable con eso, eres muy empático con tus alumnos. ¿Cómo les transmites esa resiliencia? es que al final de cuentas, sobre todo los alumnos universitarios, los que me tocan, ¿no? Ahorita me dieron la oportunidad ya de estar con las futuras maestras y yo les digo a las futuras maestras, eduquen como quisieron ser educadas, porque muchos de nosotros, todos tuvimos un docente que nos marcó, todos, para bien o para mal. La resiliencia se va formando a través de la vida. La resiliencia no es decir sí por sí solo, sino contemplar lo que me sucede Ujú, y no establecer el por qué. El por qué yo creo que se debería quitar de la vida humana. Es el para qué. ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué reprobé? Porque la respuesta básica de por qué reprobé, pues porque reprobaste, no tienes los conocimientos, quizás te pusiste nervioso, pero el para qué reprobé ya me mueve de mi zona de confort. Oye, ujú, ¿para qué repruebas? Y el alumno se queda así como que, pues sí, ¿no? ¿Para qué reprobé? Voy a tener que venir en vacaciones, mis papás van a tener que pagar. Y hay alumnos que lo ven desde una manera cuando hay un proceso de divorcio, pues yo reprobo para que me presten atención, porque es la única manera que me voltean a ver mis papás. El ser resiliente es tener esta capacidad ujú. analítica de observación y sobre todo de control emocional. Porque sí, va a haber días malos, pero aún así tenemos que cumplir una obligación. Y se vale llorar, tomarte tus 5 minutos, tus 20 minutos y decir, bueno, ya, ya me raspé y pues ya me levanto, ¿no? Muchos padres de familia, se cae el niño y lo primero que hacen, se cayó el niño, sóbalo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya vemos otros que no pasó nada, levántate. Y el niño así como que, pues sí, ¿no? No me pasó nada, me levanto. Y así debemos hacer cuando reprueben a alguien, ¿no? Oye, ¿para qué repruebas? Levántate, es un fracaso, pero pues sigue adelante. Ujú. Hay más vida. La vida misma, pues se vuelve como esa parte, fracasamos en algunas cosas, somos exitosos en otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también hay otro cuento, ¿no? Que nos habla de cómo cruzar un jardín de rosas. Si vas de forma recta, pues vas a destruir todas las rosas Sí. y vas a llegar a tu meta. Muchas veces el alumno la meta es aprobar y pasa de manera recta, pisando las rosas, en vez de hacer una vuelta. Yo le decía a mis alumnos, el copiar no está mal, es una herramienta que tú utilizas, es una habilidad, Sí. pero ahora ponlo de manera positiva. ¿Por qué copio? ¿No tengo la capacidad? ¿No le dedico suficiente tiempo? Y también el ejemplo, ¿no? De los papás, porque luego damos esos dobles mensajes. No, tú no puedes faltar a la escuela y por teléfono, y me siento bien mal, patrón. No sé si me deja ir. Y es ese doble mensaje de vínculo que dice el chico, ¿no? O Ajá, dile sí, que no sí. estoy. Y el niño, pues sí, te estoy viendo aquí, ¿no? Y se generan estas ideas irracionales, tan aventuradas de Ellis, ¿no? A ver si en algún momento podemos manejar eso, de las ideas irracionales, ¿no? Ay, Las sí. ideas Ujú. irracionales que
que a todo ser humano nos mueve y que incluso tenemos que identificarlas. De verdad que sí, Roberto, quiero agradecerle a la gente Guadalupe Arenas. Gracias por estar aquí, Lupita, muchas gracias. Lidia Lorena, preciosa, que ya casi es maestra. Mar Lili Ortiz, Isabel Robles. Gracias por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias. Dice, psicólogo, ¿cómo le puedo hacer para ayudar a mi niño? Va a cumplir 12 años, pero me estresa el maestro. Tú decías algo ahorita bien tremendo, dice, cuando mis hijos reprueban, pues vaya, es un fracaso, levántate, ¿no? Pero cuando nos golpea más a nosotros como padres, que el hijo repruebe, no sé si has vivido esos casos, Roberto, de que la mamá llora, sufre, patalea porque el niño reprobó. Sufrimos más nosotros, lo que dice la señora aquí, ¿no? Me estresa el maestro. Fíjate que lo que está diciendo ella, ¿no? A ella le estresa el maestro. Entonces, qué fuerte que los padres de familia, me da gusto que estén reconociendo y que están diciendo, no es el niño el que me estresa, es el maestro, Roberto, que le cae gordito a la maestra, le estresa a la madre de familia por la forma en que le exige al niño, dice. ¿Qué me aconseja? ¿Cómo ves, Roberto? Pues es que al final de cuentas ella tendría que identificar que le estresa, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque muchas veces es identificar al otro, es tratar de identificar al otro. Y en los procesos educativos, muchos papás piensan o pensamos que es responsabilidad del docente, ¿no? Pero el docente da la herramienta y en casa esa herramienta se trabaja. Yo nomás le preguntaría qué le estresa, si es la manera de conducirse, si es esa parte, y también invitarle a un proceso terapéutico, ¿no? Porque muchas veces detectamos en el otro lo que nosotros tendríamos que estar trabajando. Por ahí dice lo que te checa, te choca, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en el proceso educativo en un niño de 3 años, si ella nos puede decir qué es lo que le estresa, pudiéramos. Las exigencias del maestro, dice. Sí, es que sí hay docentes, fíjense, se supone que en el preescolar, Ujú. yo soy de esta idea de la vieja escuela, el niño en el preescolar nomás va a jugar, a aprender y esto lo abro entre paréntesis, hacer el primer acercamiento de letras y números. Pero muchas mamás dicen, es que ya mi hijo sabe leer, es que mi hijo ya sabe contar. Sí, señora, pero su hijo es de memoria, no conceptualizó la Ujú. parte de letras. Por ende, en la primaria se da este reforzador. Y en la primaria, desde algo tan básico, una manzana es igual a 1, ya lo conceptualiza el niño. Ah, mira, si voy al súper, una manzana. Eh, Ahorita que dice eso la mamá, me gustaría que ella también estableciera esos ejercicios en casa. Lo de la exigencia, ver cómo ella lo replantea en casa, porque una cosa es lo que le exige el maestro y otra sentarse con el niño y decir, a ver, ¿cómo haces la A? Porque a lo mejor está en bolitas y palitos y quizás decirle a ella, muy bien, y reforzarlo desde esa parte, ¿no? Hay que recordar que si a ella le estresa esa parte de la exigencia, también no hacer niños tan exigentes porque luego se vuelven obsesivos, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer, no, sino, ¿sabes qué? Permítete también fracasar. Deje que el niño también fracase por sí solo. Los niños son muy resilientes. Un Ujú. niño se puede enojar y a los 5 minutos contentarse, que es la capacidad resiliente de contactar con la emoción, decir, la vivo y logro trascenderla. Es maravilloso que tener esa resiliencia de niños, ¿no, Roberto? Roberto, de verdad, gracias a Claudia Contreras que está con nosotros, gracias a cada uno de ustedes. Roberto, muchas gracias por este tema tan, ay no, que tan interesante, tan de verdad que nos hacía falta una parte así de cómo ser resiliente, cómo poder en esta etapa académica, en este proceso académico, cómo ayudar a nuestros hijos. No es fácil,
no ha sido fácil ni para padres ni para hijos, ha sido muy fuerte, no solamente por las secuelas que estamos viviendo, no solamente por todo aquello que estamos pasando, no solamente por los duelos, no solamente porque me doy cuenta de que entre comillas, que mi hijo no es inteligente. ¿Será que no estamos trabajando la inteligencia de nuestros hijos? Entonces, ¿qué pasó? Pues hay que trabajar esas inteligencias múltiples, ¿no? Ujú. Te quiero dar gracias, muchas gracias, Roberto. No sé si tengas algo que agregar, que mil gracias, Roberto, muchas gracias. Ojalá y vuelvas a estar con nosotros. Nos dicen aquí, muchas gracias. Nos encanta cuando estás con nosotros. Si tienes algo que decir, Roberto. No, no, agradeciendo, les digo, no tengo una, no tengo una capacidad para trabajar con niños y nomás recordando, y eso sí me pone triste, ¿no? Hace poco se nos fue una de las mentes privilegiadas del trabajo con niños, la doctora Milena, Milena. y es la que siempre nos enseñaba esta parte humana, ¿no? Ujú. El niño se moldea con el juego. Sí. Hay que jugar con nuestros hijos. Oye, Roberto, pero ahorita que no hay juego con ellos y que donde quiera les están cerrando las puertas, no pueden entrar muchos niños a muchos lugares. Hay que buscar juegos en casa, hay que buscar manera de sacarlos, Roberto. Fíjese que los niños que están en pleno desarrollo, comprarles muchos rompecabezas, legos, Legos, lecturas, hasta porque para nosotros, Roberto. exactamente. Y la doctora Milena siempre nos enseñaba eso, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de compartir a lo mejor un momento con ella, siempre nos decía, el niño aprende a través del juego. Si Ujú. jugamos, lo formamos. Y al momento de formarlo, él mismo se va normando. Porque hay niños que no les gusta perder. Y tienen que aprender a perder, porque en la vida son más las pérdidas que las ganancias. Ujú. Desde que nacemos perdemos, ¿no? Pues estar calientitos en el útero, en la panza de mamá, pues sales y te recibe alguien y te da una nalgada, dices, ¿qué Cierto. es esto? Entonces, no, muy agradecido, sigo a la espera, ya saben, nomás nos coordinamos por los tiempos y ya que su audiencia nos diga qué tema les gustaría. Roberto, nos debes un tema de la tercera edad. Te lo voy a recordar el resto de tu vida. Que ese sí te tocó, creo, sí, sí lo tocamos. ¿Y los tocamos? Y No me acuerdo, yo me quedé picada sí, todavía. fue el último tema Sí. Ay, de me ese quedé de la tercera emocionada edad. con ese tema. Sí, pero sí lo podemos retomar. Patologías en en los de la tercera edad me encantaría. Sí, las patologías, sí, me parece bien. Y de Está bien hecho podríamos interesante. darles ejercicios a las personas, si son Ajá. adultos mayores, para ir identificando eso, esa parte y que el deterioro cognitivo, ojo, hay un deterioro normal y un deterioro cognitivo anormal. El normal Eso, es parte de la Roberto. vida y el Pues mira, anormal, ya te voy a dejar enganchado con ese tema, Roberto. claro, claro, Sí. claro. Y para los padres de familia que ocupen apoyo con sus hijos, pueden acudir a CIJ Guaycura, pues es mi casa, CIJ Guaycura con la doctora Ajá. Velázquez, Vázquez, perdón, está tomando ahí varios cursos, están promoviendo varios cursos. Hay una escuela para niños ahí en línea que les Y Dalia ponen, Vázquez. Idalia, Dale. este, es la directora de CIJ, Ujú. Guaycura, y con ellos hay compañeros como la psicóloga Ninfa y todo, que trabajan con muchos adolescentes y hacen talleres. También está DIF municipal, que está llevando a cabo múltiples talleres de forma gratuita. Y ahorita la Casa de la Cultura está ofertando talleres Sí, para adultos mayores y para niños de manera virtual. Yo les recomiendo, y es algo que luego a mí me generó mucho avance de manera personal, aprender a tocar un instrumento. Cuando un niño ejercita esa parte artística, contacta de mejor manera sus emociones. Entonces, un totalmente. instrumento, tanto para el niño como el adulto mayor, es súper funcional. ¿Por qué? Porque el niño genera estas ramificaciones. Realmente el número de neuronas no es tan importante, sino la sinapsis. Totalmente. Ujú. Es maravillosa esa conexión, ¿verdad? Sí. Roberto dice, La Granja Animalízate, Tijuana, dice, gracias, encantador, datos del psicólogo.
Muchas gracias también. Me dice, muchas felicidades, psicólogo. Queremos volverlo a tener. Muchas gracias. Me mandan mensajes. Ojalá que volviera a estar con nosotros. Este tema es encantador. Sería fabuloso tenerlo. Roberto, muchas gracias. Gracias a todos que estuvieron con nosotros. Te mando la fecha, para que no te hagas. No, claro, claro. Ahí la adecuo, si es los viernes, qué mejor. Con gusto estoy con ustedes. Ok, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Roberto. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Estuvo padrísimo el tema y pues ya enganchamos a Roberto de nuevo para la próxima, que son patologías en el adulto mayor, ¿verdad, Roberto? Así es. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que Dios me los bendiga. Descansen, por favor, y feliz fin de semana. Bye bye. Bye.